Hola, hola, este es otro episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer, el criminalista casual, y como todos los episodios estoy aquí para leer un guión escrito por nuestro guionista de una historia que yo no conozco, así que yo voy a ir leyendo esto y descubriéndolo, y a medida que voy haciendo eso para ustedes y para mí, voy haciendo comentarios entre medio, y vamos aquí teniendo distintas apreciaciones de esta locura, que seguramente va a ser una locura. Tenemos un caso reciente en este episodio, así que buenísimo, me gustan los casos recientes. Después que yo leo esto y toda la cosa, nuestro editor José le pone imágenes y le pone sonidos y videos y memes y gifs y cosas que complementan a esta historia. Y con eso vamos a comenzar este cuento. Este es el cuento de Tamara Samsonova, la abuela destripadora. ¡Corre! Los rusos son bastante más rudos que la mayoría de nosotros. En este podcast hablamos demasiado de Rusia y demasiado de rusos. Pero no me extraña para nada con las cosas locas que ocurren allá. He visto los duelos a batazos en las cámaras de los autos que lo demuestran. Aunque en general es un lugar encantador para visitar, muchos occidentales aún ven en la madre Rusia como una tierra extraña y amenazante que hay que evitar a toda costa. Esto que dice aquí de los videos de los duelos a batazos en las cámaras de los carros, si hay algo fascinante acerca de Rusia es eso. Como que por alguna razón, no sé por qué, no sé si es ley o algo así, en Rusia tienen, es muy común que los carros, los autos, tienen dashcams, tienen cámaras en la consola hacia afuera, entonces graban todo lo que pasa y todas las cosas locas que pasan allá quedan registradas en estos videos y hay que sí, en Reddit o hay, en YouTube hay compilados así en miles de videos de cosas locas que quedan registradas en estas cámaras, recomendado para momentos de ocio después de ver The Casual Criminalist en español y darle like a este video. Saludos. Yo necesito amor, comprensión y ternura. No siempre tienen que buscar mucho para encontrar historias que refuercen los estereotipos, lo que veníamos comentando de lo que pasa por allá. Algunas de las historias de crímenes de Rusia realmente superan los límites en términos de brutalidad y extrañeza. Este es el caso que les traigo hoy, una historia reciente de San Petersburgo, la ciudad que sirvió de escenario para crimen y castigo. Pero este relato en particular es demasiado lúgubre incluso para Dostoyevsky. Es la primera vez que logro decir Dostoyevsky en mi vida bien a la primera. En el centro de la historia se encuentra una de las criminales más improbables que se puedan encontrar, una anciana rusa, y no del tipo alegre como las que fueron a Eurovisión. En lugar de pasar sus días jugando bingo, esta anciana asesina tenía intereses bastante más oscuros que la mantenían ocupada en su jubilación. No es como la mataviejita, sino como la viejita que mata. ¿Espera qué? ¿Así ya? Entonces, y si nos guiamos por las presuntas víctimas, era una mujer muy ocupada. Señora, qué feo, de verdad, esta señora asesina en serie. Esta es la historia de la llamada abuela destripadora, una asesina eslava septuagenaria que hará que aceleres el paso cada vez que pases por un hogar de ancianos a partir de ahora. Ya yo he dicho aquí que me dan miedo las monjas, ahora seguro me van a dar miedo las viejas. No, mentira, tampoco. Desaparición del marido. Comenzamos buenísimo aquí. En el año 2000, la policía de San Petersburgo recibió una llamada para investigar una denuncia de desaparición. Un hombre llamado Alexei Samsonova había desaparecido de su apartamento que compartía con su esposa, Tamara, en la calle Dimitrova. Claramente, aquí nuestra protagonista. Muy angustiada, Tamara dijo a la policía que existía la posibilidad de que Alexei se hubiera escapado con otra mujer, aunque no podía asegurarlo. Independientemente, debió estar muy afectada, ya que ambos llevaban casados casi 30 años. Tamara conoció a Alexei cuando se mudó a San Petersburgo tras graduarse en la Universidad Estatal de Lingüística de Moscú a finales de los 60. Los tortolitos no tardaron en mudarse juntos a un nuevo bloque de apartamentos y él empezó a trabajar en una planta de reparación de autos, mientras que ella encontró trabajo en la industria del turismo, primero en una agencia de viajes y luego en el Gran Hotel Europa. Ahora jubilada a los 53 años, ella se enfrentaba a la posibilidad de pasar sus años dorados sola en su anticuado apartamento. Sería una trágica y triste historia si este fuera el final, pero por favor, ustedes saben que no, guárdense el pésame para el final. Qué horrible escalón a veces. La vida después de la pérdida. Para llenar el vacío que dejó la desaparición de su marido, Samsonova decidió alojar a un inquilino. Invitó a un hombre llamado Vladimir a vivir con ella en el verano de 2001 y al poco tiempo se hicieron amigos. Sin embargo, tras una discusión a finales de año, él se fue. O lo fueron. En 2003 encontró otro inquilino para vivir con ella. Era un hombre de unos 40 años llamado Sergei Potanin, de la lejana ciudad norteña de Norilsk. Durante su estancia tuvieron una que otra discusión, en parte porque Samsonova no era precisamente la persona más fácil con la que convivir.
Me imagino. Era estricta y volátil, sensible a cualquier desaire que percibiera de su compañero de casa. Sus vecinos decían que a menudo los insultaba en los pasillos y golpeaba los radiadores. Sergei debió estar harto de todo eso porque un día ese mismo año se fue repentinamente. Al no tener parientes en la ciudad, nadie pudo averiguar a dónde se había ido. La mayoría supuso que había regresado a Norilsk y lo dejaron así. Y entonces la señora mató a estas 2 personas y fin, gracias por ver este episodio súper corto de... No. Así que la vida continuó para Samsonova, igual que después de la inesperada desaparición del último hombre que estuvo en su vida. A lo largo de los años, siguió recibiendo huéspedes de forma intermitente, con más o menos éxito. Por lo general eran hombres, más jóvenes que ella por al menos unos cuantos años. Fueron y vinieron... Yo aquí ya he hecho varios durante el episodio, pero es que todas las red flags ya estamos como... Ya se sabe qué pasó. Fueron y vinieron a lo largo de la siguiente década y Tamara disfrutó de una jubilación relativamente cómoda gracias a los ingresos generados por los alquileres. En 2015 volvió a vivir sola. En marzo de ese año su apartamento debía ser renovado, por lo que un conocido en común... En marzo de ese año, su apartamento debía ser renovado, por lo que un conocido en común la puso en contacto con Valentina Nikolaevna Ulanova, una anciana de 79 años que vivía en la misma calle que ella. Samsonova necesitaba un lugar donde quedarse durante las remodelaciones, así que llegó a un acuerdo con la enferma Ulanova para quedarse en su casa a cambio de hacerle las tareas domésticas. Un acuerdo que me parece que está súper bueno. Samsonova ya tenía más de 60 años, pero la edad no había hecho nada para aplacar su terquedad. Después de alojarse en el apartamento de Ulanova durante varios meses, decidió que no tenía muchas ganas de marcharse. Al igual que ese amigo que va a visitarte el viernes por la noche y sigue durmiendo en tu sofá el domingo por la tarde. Eso no pasa en mi casa. Tamara puso a prueba la paciencia de su anfitriona al máximo. Finalmente, Ulanova aceptó que estaba harta. Las mujeres discutían a diario y a la mayor de ellas no le quedaban demasiados días en la tierra como para estar pasándolos discutiendo. Así que le pidió a Samsonova que tuviera la amabilidad de irse al o como se diga en ruso. Envenenamiento. Pobre señora. A Samsonova no le gustaba la idea de tener que volver a su apartamento vacío, así que tomó cartas en el asunto. Esta señora, por haberse quedado sola, la perdió, se volvió loca y empezó a matar a la gente. A la gente que no tenía nada que ver con que la hayan dejado, que claramente no la dejaron. Sí la dejaron, al fin. No me quedó claro si fue que la dejaron o que mató al marido. Fue que mató al marido, me imagino. Claro, desaparición del marido. Sí, obvio. Claro que mató al marido. Claro que lo mató. Después de dejar las cosas claras con su anfitriona, la señora con la que estaba viviendo, siguió con sus días como de costumbre. De hecho, podemos ver un video de ella en internet sacando los botes de basura aquella noche del verano de 2015. Expropiada la otra vieja. En las imágenes, Samsonova está de pie junto a la puerta del edificio con un impermeable azul claro, como cualquier otra viejita que sale a comprar leche y huevos. Debe haber comprado mucho ese día porque la bolsa que sale arrastrando en el video se ve bien pesada, señora, por favor. Y resulta que si cualquier buen samaritano hubiera tratado de ayudar a la ancianita a llevar sus compras esa noche, se habría convertido automáticamente en cómplice de un asesinato. Sí, dentro de esa bolsa de plástico estaba la señora Ulanova, o mejor dicho, partes de ella, y por si no está suficientemente claro, estaba muerta. Esa señora tenía la fuerza para picar a gente, tenía la fuerza para ir a trabajar. O para conseguir... Bueno, es que eso es un tema muy fuerte con el tema del trabajo para los viejitos, o para los viejos. O bueno, tampoco es que es demasiado viejo. Esta señora tenía poco más de 60 años, entiendo. Está en sus 60 años, así que bueno, sí, puede tener la fuerza para picar a alguien. Pero difícil situación, quedarse solo. Bueno, porque no fue que se quedó sola, fue que mató al marido. ¿Qué pasó aquí? Esta señora la perdió loquísima. Pobrecita. Igual. Como siempre digo, no justifico, pero pobrecita igual. ¿Qué le habrá pasado? Entonces, ¿cómo demonios termina así una pequeña discusión doméstica? Bueno, la gota que derramó el vaso fue una discusión sobre a quién le tocaba lavar las tazas de té. Recuerdo que ese tipo de crisis sucedía en mi residencia universitaria, pero a lo único que llegaban era a un post-it pasivo-agresivo. O en las oficinas donde he trabajado siempre. Pero ese no era exactamente el estilo de Samsonova. El 24 de julio de 2015 viajó a la ciudad de Pushkin específicamente para ir a la farmacia. Necesitaba una dosis bastante llamativa del medicamento de prescripción Fenazepam, una pastilla para la esquizofrenia de fabricación rusa, de la que abusan algunos conocedores casuales como una especie de relajante muscular. Mira la gente drogándose. De alguna manera logró convencer al farmacéutico de que se la vendiera sin receta, y así volvió a su casa, después de comprarse una ensalada Olivier en el camino. Era el plato favorito de Ulanova y la ofrenda de paz perfecta después de una gran pelea. Pobre viejita. Al menos eso debió parecerle a la mayor de las ancianas. En realidad, Samsonova había metido en la comida la masiva dosis de 50 pastillas. ¡50 pastillas! ¡Wow! Después de tenderle esa pequeña trampa se fue a dormir.
Ya eran las 7 de la tarde, bastante pasada su hora habitual de acostarse. Yo, no, mentira, no, en verdad no. A las 2 de la madrugada se despertó y fue a la cocina, encontrando a Ulanova inconsciente en el piso. ¡Qué horror! En lugar de ayudar a la pobre anciana a acostarse, Samsonova hizo lo siguiente mejor a eso. Empezó a cortarla en pedazos con una sierra. Mentira, eso es lo peor que podría haber hecho. Los detalles que vienen a continuación son bastante horribles, así que considérate advertido. Usando la sierra, Samsonova cortó las extremidades, picó el torso de su víctima en dos y luego usó 2 cuchillos de cocina para separarlo todo en trozos más pequeños. Se cree que Ulanova aún respiraba cuando comenzó el horrible proceso. Qué cosa tan fea. Jesus. Otras imágenes de las cámaras de seguridad revelan a Samsonova subiendo y bajando las escaleras del edificio una y otra vez para deshacerse de las bolsas con las partes del cuerpo, lo que debía haber sido un infierno para sus rodillas, pobrecita. Tengo que recalcar lo extraño que resulta verla con la apariencia de una abuela rusa estereotípica, con su babushka en la cabeza y todo. Difícilmente el look típico de una asesina. En el tramo final de su horrible entrenamiento, Samsonova bajó las escaleras con una olla grande en lugar de una bolsa de basura. Parafraseando a Brad Pitt en Seven, ¿qué hay en la olla? Que en la película es una caja. Si no hubiera estado tapada, habrías podido ver por ti mismo. Era la cabeza cortada de Ulanova. No puedo creer la fuerza que tenía esta señora. Le cortó la cabeza a otra señora. Para eso necesitas demasiada fuerza. Y necesitas como... necesitas tener también como... Estás como bien loca también. ¿What? De verdad no puedo creer que esta señora le cortó en pedazos a otra. Niños, la próxima vez que su abuela les pida que laven los platos, laven los platos. Investigación y arresto. Pasarían otros días más antes de que alguien de la calle Dimitrova tuviera la sospecha de que algo horrible había pasado en su comunidad. Una joven pareja que vivía en la calle salió a pasear el día 27 con su perro, cuando este empezó a actuar de forma extraña. Al pasar junto a un estanque, el perro se detuvo y los arrastró hacia algo tirado entre los arbustos de la orilla, una cortina de ducha envolviendo algo. Cuando retiraron el plástico, se encontraron con un montón de restos humanos desfigurados. Trozos de torso amontonados, el tipo de imagen que probablemente no se te olvidará nunca. Y era justo lo que quería comentar. Eso no se me olvidaría nunca. Y creo que además le la escena del crimen ahí o le la evidencia a la policía porque me irían vómitos encima de toda la evidencia y de toda la cosa horrible o me incriminaría de alguna forma. Porque de verdad me voy en vómito ahí. ¡Qué cosa tan horrible! La pareja llamó a la policía que sondeó a los residentes de la zona para averiguar si alguien había visto algo sospechoso o si había algún residente que estuviera desaparecido. Esta era la única manera de identificar los restos de forma fiable, dada la ausencia de cabeza e incluso de dedos. La señora también la pensaba, la señora Samsonova. Esta señora... yo creo que tenía algún tipo de conocimiento previo. Bueno, también el poco gente que había matado antes, todos los roommates que mató. Por supuesto, descubrieron que la anciana Valentina Nikolaevna Ulanova no había sido vista recientemente, mientras que su inquilina había sido vista haciendo una limpieza de basura a altas horas de la noche no hacía mucho. Convencidos de que el cuerpo probablemente era de Ulanova, los investigadores fueron a registrar el apartamento de la fallecida, donde aún vivía su inquilina y cuidadora. Teniendo en cuenta lo que sabemos de la buena señora Samsonova, podríamos pensar que se enfrentaría a la policía con un hacha en la mano, la señora más amargada y peligrosa del mundo. Pero por el contrario, cuando llamaron a la puerta, se mostró extrañamente educada y amable. Típico comportamiento de asesino serial, loco, psicópata. Cuando les dejó entrar en la casa de Ulanova, encontraron restos de sangre de la víctima esparcidos por el cuarto de baño y la cocina, algo que suele ocurrir cuando descuartizas un cuerpo, y la cortina de la ducha arrancada de su sitio. Cuando se le pidió que explicara la incriminatoria escena, Samsonova dijo tranquilamente a los policías que Ulanova la había insultado, por lo que se vio obligada a acabar con su vida. Normal aquí esta pelea de viejas locas. Imagínate tú este nivel de delusion, el nivel de locura de esta señora, de decirle esta excusa de a los policías. Ay, ella me insultó, entonces yo la maté. Tenía miedo de volver a su casa y actuó conforme a eso. Es muy triste realmente todo este cuento. Porque es más triste el hecho de que sean viejitas. Eso lo hace mucho peor y mucho más sorprendente también e inusual. Pero, cónchale, de verdad qué cosa tan fea. Pobrecita señora, como todo este miedo a la soledad o... siento que es lo único que la pudo haber llevado a eso, como un miedo exacerbado a la soledad a raíz de alguna especie de trauma o algo así. Porque, ¿cómo es posible? De verdad.
Jesus. Con esta confesión el misterio inicial quedó resuelto. Sin embargo, la policía acababa de destapar una caja de Pandora que daría lugar a una investigación masiva que continúa hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente mató a esta vieja? Samsonova se mantuvo relativamente relajada durante todo el proceso. Cuando fue detenida por primera vez, dijo a los policías unas cuantas mentiras como para despistar, pero rápidamente se calmó y habló con tranquilidad y franqueza sobre sus crímenes. Ya que ya no tienes nada que perder, ya te agarraron y eres una viejita y ¿qué vas a hacer? El 29 de julio se sentó en el estrado del tribunal del distrito de Frunze, en San Petersburgo, con un suéter rojo y el pelo a juego con una permanente desordenada. Tenía un aspecto frágil y para nada amenazante, una imagen que no encajaba con los crímenes por los que había sido detenida. Yo necesito ver a esta señora, así que yo voy a proceder aquí a buscarle la cara a la señora para ver si sería una señora que yo viera en la calle y diría, esta señora ha matado gente. Vamos a ver. Aquí la estoy viendo justamente con la descripción que acabamos de leer que dio Callum en el guión, con el suéter rojo y la cosa. Y sí, efectivamente, las deben estar viendo ustedes ya. Efectivamente, si yo veo a esta señora en la calle, no sé si ha matado a gente, pero me daría bastante mala vibra. Aquí dice Callum que la imagen no encajaba con los crímenes por los que había sido detenida. Y bueno, puede ser, no sé, pero es lo que les digo, la vibra. Esa fue su primera audiencia después de ser detenida, un evento pequeño y no particularmente largo. Cuando le preguntaron por su versión de los hechos, la señora Samsonova no tuvo ningún problema en admitir el asesinato de su amiga y de hecho expresó un poco de alivio por el hecho de que la situación hubiera terminado. También yo me imagino que cuando tienes como estos arranques de locura, como ese nivel de impulsividad tan sádico y tan incontrolable, después que supongo que después como que pierdes el estrés de tener que estar escondiéndote o de tener este secreto allí, este crimen horrible que cometiste. Siento yo que cuando te agarran, como que de repente ese estrés baja un poco, especialmente si eres una vieja asesina. ¿Qué opinan ustedes? No sé, no estoy muy convencido tampoco. Cuando los periodistas tuvieron la oportunidad de fotografiarla, les lanzó un beso y dijo, sabía que vendrían. Es una desgracia para mí, toda la ciudad lo sabrá. Por el tono se diría que estaba hablando de faltar a una reunión de la iglesia o de tener una discusión con María en el bingo. Hacia el final de la audiencia, el juez le preguntó, me piden que la arreste, ¿qué le parece? Y ella le contestó, decía usted, su señoría, después de todo soy culpable y merezco un castigo. La señora responsable. El juez ordenó que Samsonova permaneciera detenida mientras durara la investigación, a lo que ella sonrió seriamente y dio un pequeño aplauso. Ella como, ¿qué es eso, señora loca? Esta debe haber sido una de las sospechosas más complacientes con las que el sistema judicial de San Petersburgo había tratado. Total. Incluso volvió al apartamento con los agentes para recrear cómo había cortado el cuerpo de Ulanova, lo que me parece un poco innecesario, si les soy sincero. Totalmente. En verdad es bastante innecesario. Pero también imagínense la locura de estar ahí viendo a esta viejita así como, y entonces aquí la piqué. Así como explicándote una receta, pero... Una abuelita explicándote una receta pero de cómo matar a alguien, cómo picar a alguien en pedacitos. Usando un tétrico maniquí naranja en lugar de la víctima, mostró el orden exacto en el que descuartizó el cuerpo. Qué cosa tan innecesaria de verdad, pero también supongo que tiene que ver con la investigación, pues como que igual estos es datos relevantes para la investigación y para el juicio y todo el cuento. Empezando por la cabeza, exacto, como que, ok, empezó a cortar el cuerpo por la cabeza, me imagino que para allá, para como... matar a la vieja y listo. Contó cómo envolvió cada pieza en partes de la cortina de la ducha antes de meterlas en las bolsas de plástico que se ven en el video. Tuvo que abandonar las partes más pesadas, las piernas y la cadera, en el patio trasero. El resto lo tiró por el barrio de Frunzensky. Yo necesito ver ese video también, ya lo voy a buscar. Después, Samsonova mostró a los agentes cómo tomó la cabeza de Ulanova y la hirvió en la cacerola en un intento de ocultar su identidad. Ay, perdón, ¿creías que la cacerola era solo para transportarla? Pues no, esta historia es mucho más loca que eso, ya deberías saberlo. Si con esto acaba de subir así otro nivel de locura del que yo pensaba que tenía esta vieja maldita. La asesina hizo lo mismo con las manos de su víctima en un intento de ocultar las huellas dactilares y luego se dedicó a esparcir los rostros por el barrio lo mejor que pudo. Naturalmente, la anciana no era ninguna jovencita, por lo que tardó un tiempo en deshacerse de las pruebas, lo que le dio a la policía bastante tiempo para atraparla. Curiosamente, nunca reveló dónde estaban escondidas la cabeza y los órganos internos. Un vecino sospechó que podría haberlos tirado en los cubos de basura comunitarios que habrían sido recogidos y llevados al vertedero antes de que investigaran nada, pero nunca lo sabremos con certeza. Aunque esta vez Samsonova no había hecho un buen trabajo para cubrir su rastro, en su juventud había sido muy capaz de deshacerse de un cuerpo sin despertar ninguna sospecha. Y eso no es solo una especulación de mi parte.
Claramente tenía experiencia cortando gente y desapareciendo gente. La detención de Samsonova fue solo el comienzo. Cuando la policía registró su casa, encontró un extraño diario escrito en ruso, alemán e inglés. Pedazo de loca, llevaba registro de detalles y todo. Aparte de detalles mundanos sobre sus hábitos alimenticios y tareas diarias, también hablaba con minucioso detalle de una historia de terror asesino que se remontaba a décadas atrás. Resultó que esta anciana tenía más esqueletos en el closet de lo que cualquiera hubiera imaginado. Ulanova estaba lejos de ser su primera víctima. En realidad, es como si la difunta anciana hubiera sido la única forma en la que Samsonova logró dar fin a sus décadas de terror. Un último asesinato con el cual sabía que no podría salirse con la suya, para finalmente terminar con todo el asunto. Precisamente ese alivio que ella sintió cuando la agarraron. En una presentación ante el tribunal posterior se le cita diciendo: me estuve preparando para este tribunal durante docenas de años. Todo lo hice deliberadamente. No hay manera de vivir. Con este último asesinato he cerrado el capítulo. Sin embargo, la policía solo estaba empezando a abrir el libro de una de las historias de true crime más espantosas de Rusia. Cuanto más profundizaban en la vida de Samsonova, más detalles bizarros y perturbadores salían a la luz. Una vez que los conozcan todos, no volverán a mirar a esas viejitas en el mercado de la misma manera. Su siniestra inspiración. Cada nuevo y macabro detalle servía de alimento para la prensa sensacionalista, y en Reino Unido, que les encanta. En Reino Unido, un periodista del tabloide The Sun la bautizó como la abuela destripadora o The Granny Reaper en inglés, que suena más como alguien que asesina a ancianas y no como lo contrario, pero no es mi intención criticar a periodistas tan profesionales como esos. Right. Gran parte de la fascinación venía del hecho de que una anciana tan apacible pudiese ser capaz de cometer crímenes tan horribles en secreto. Yo no soy de esa gente que confía ciegamente en los viejos, por alguna o en las viejas, o lo que sea, la gente muy mayor, porque hay sí, que generalmente se piensa que tienen como cierto velo de inocencia. Y en verdad no, nada que ver. En verdad esa gente con mucha historia. Y hay gente que puede ser gente que hizo cosas muy horribles. Claramente no estoy hablando de la abuelita y la viejita, sí, linda, pero hay veces que esas también. Y siempre he sido, yo soy muy desconfiado. Y siempre he sido también desconfiado con las viejas. Así que señoras, si me ven por ahí en la calle y se me quieren acercar para tomarse una foto, por favor no. Gran parte de la fascinación venía del hecho de que una anciana tan apacible pudiera ser capaz de cometer crímenes tan horribles en secreto. Así que, antes de conocer el número de víctimas de Samsonova, vamos a analizar sus motivos. ¿Cómo es posible que un ama de casa perfectamente normal de San Petersburgo se convierta en el tipo de persona que descuartiza gente? Bueno, como ya habrán adivinado, ciertamente había una grave enfermedad mental entre medio. De vuelta en el tribunal, dijo a los periodistas: me atormenta un loco en el piso de arriba, él me obligó a matar. Cuando se mudó con Ulanova, se dio cuenta que las voces en su cabeza se calmaron y por eso tenía tanto miedo de tener que irse. El cuento de la remodelación se lo inventó para poder salir de su casa. Oh my God, una violenta esquizofrenia parecía ser la base de sus sangrientos actos, pero la abuelita asesina también aumentaba sus delirios con una buena dosis de lectura. No me refiero a las novelas de Agatha Christie, los gustos de Samsonova eran un poco más especializados. Magia negra. Esto es en serio. Como para consolidar su puesto como la abuelita más black metal de todos los tiempos, Samsonova al parecer también practicaba las artes oscuras. No me lo imaginaba, no veía esto venir. Señora, wow, el diario que puso la policía en la búsqueda de sus víctimas anteriores no fue el único libro que encontraron en su casa. Lo encontraron encima de una pila de libros de astrología y magia y no del tipo juvenil como Harry Potter. Uno de sus vecinos dijo a la policía que la asesina era una lectora empedernida de ocultismo. Eso no quiere decir nada. Eso en sí mismo no es un indicio infalible de asesinato. Exacto. Pero cuando alguien está tan metido en eso, es una alerta bastante clara. O sea, ¿cómo que tan metido? ¿Qué tan metido? En verdad es la pregunta. ¿Qué tan metido? O sea, tiene que ver con el hecho de que picó a la gente, pero ya, ¿qué tan metida estaba esta vieja en la magia negra? Qué cosa tan loca e inesperada. Samsonova incluso guardaba notas en su diario basadas en sus libros esotéricos de magia negra, lo que llevó a la policía a creer que sus asesinatos podrían haber sido parte de algunos retorcidos rituales. Ahora bien, yo no soy el más creyente del ocultismo, dice Callum en el guión, pero el hecho de que algunas personas sean tan creyentes como para estar dispuestas a descuartizar personas es bastante aterrador por sí solo. Y contribuye a los cuentos, pues, y a todos los estereotipos alrededor de las personas que tienen así como gusto y estética como oscura. Los boomers son personas impresionables después de todo.
Apenas leen un artículo en Infowars sobre torres 5G que vuelven gays a los niños, escriben furiosos al Consejo Municipal en Twitter. ¿Quién sabe qué caos podría causar Belcebú si empezara a hacer publicidad en Facebook? Quiero decir, ciertamente lo logró con Samsonova. A juzgar por el contenido del diario, la policía estimó que tenía por lo menos 2 décadas cometiendo asesinatos. Algunos de los asesinatos fueron más fáciles de verificar que otros. Por ejemplo, cuando los policías hojearon sus libros de hechizos, descubrieron que algunas páginas habían sido arrancadas. Y resultó que una de las páginas que faltaba coincidía exactamente con una hoja encontrada en el cadáver de un hombre que encontraron en el 2003. Adivinen de quién se trata. Del esposo, señora, por favor. Sacrificó al esposo, qué pedazo de loca. Canibalismo. Pero esta señora le dio con todo, hasta orgías de sangre seguro hizo. Pero antes de eso les voy a arruinar el día con otro dato curioso. Esta señora no se limitaba solo a asesinar a sus víctimas. También es muy probable que las mordisqueara un poco. Esta cosa se va poniendo 3 veces más peor, sí, 3 veces peor, mejor dicho. Cada párrafo que termino es como una cosa más horrible que la otra. Sí, aunque no se ha demostrado de forma concluyente, la policía sospecha que Samsonova pudo tener algunas inclinaciones caníbales. Ya sabemos que hirvió la cabeza y las manos de Ulanova, supuestamente para ocultar la identidad de la víctima. Sin embargo, ¿por qué se tomó la molestia de cortar los pulmones de la víctima? Claro, se cree que... Señora, ¿de verdad? Se cree que estaban en la olla junto con la cabeza. Cocinarlos no serviría para ocultar la identidad de la víctima, por lo que muchos creen que lo hizo para comer partes de ellos. Tampoco se trata de una especulación sin fundamento. Según la policía, su diario también hacía repetidas referencias al canibalismo. No encontraron recetas, ¿sí? La receta de la viejita rusa, cómo preparar cabeza de persona. Nunca se ha confirmado rotundamente que Samsonova tuviera gusto por la carne humana, pero a falta de pruebas físicas claras, tenemos lo siguiente. Ella misma admitió haberlo hecho, tal y como decía en su diario. En esas páginas sugería que se comía parte de los pulmones, las piernas e incluso las cabezas de sus víctimas antes de deshacerse del resto. Ojalá puedas quitarte esa imagen de la mente antes del próximo asado en casa de tu abuela. Mira, qué cosa tan demente. Además, ya lo hemos dicho aquí, no registren sus crímenes, no escriban sus crímenes. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad de registrar todo esto? No lo entiendo mucho. Tiene que ver como con el ego del asesino en serie, tiene que ver con el mismo tema de delusion, así de la locura, tiene que ver con que el hecho de que cuando los agarren está toda la información ahí porque son estos asesinos que no matan porque son criminales por naturaleza o que no son criminales así como malintencionados. No sé si me explico mucho lo que estoy queriendo decir, porque la señora claramente tenía también malas intenciones, pero bueno, tenía el tema de la enfermedad mental, tenía como el tema del miedo a la soledad también, y bueno, el miedo a la soledad era básicamente porque las voces de la esquizofrenia le hablaban, pero no sé, ¿para qué registrar esto? ¿Para qué esta señora quiso hacer registro de los detalles de los crímenes y de cómo picó a la gente y cómo hizo sopita de gente? Señora loca de mente satánica. Andrei Chikatilo. En cuanto a cómo una ancianita como esa llegó a estar expuesta a toda esa mutilación y canibalismo, una de sus vecinas piensa que podría tener la respuesta. Marina Krivenko vivía justo al lado de la asesina y dijo a los periódicos que Samsonova estaba fascinada con la historia de otro psicópata violento que aterrorizó a la Unión Soviética varias décadas antes. Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. No es el carnicero de Berlín que hicimos acá, que bueno, ese es Alemania claramente, pero vean ese episodio también. Horrible episodio, no van a querer comer carne más nunca. Al parecer, la asesina en serie de San Petersburgo había estado recopilando información sobre este violador y asesino y sobre cómo llevaba a cabo sus crímenes. Por eso, algunos periódicos rusos la apodaron como una versión femenina de ese asesino en serie. Esta señora tenía como un wall of crazy, así una pared de la locura de todas las historias de este asesino, la fan número 1. Para atender su fijación y cómo pudo influir en sus propios asesinatos, vale la pena tomar un pequeño desvío hacia ese caso histórico. Están advertidos, las cosas se van a poner rudas. ¿Más? Nacido en Ucrania en 1936, Chikatilo pasó sus primeros años sufriendo la hambruna que azotaba al país a causa de las reformas agrícolas de Stalin. El joven ucraniano y su familia tenía que recurrir a menudo a comer pasto solo para tener algo en el estómago. Por si no lo sabían, el comunismo es una RT, Calum, RT. Su madre incluso, pero también el comunismo y el fascismo y todos una... Sépanlo. Su madre incluso le contó que él tuvo un hermano mayor que fue secuestrado y devorado por unos vecinos antes que él naciera.
aunque esa historia nunca se ha confirmado. ¿Qué es eso? A lo largo de la guerra, uy, qué feo, la gente ahí cometiendo canibalismo por la falta de comida y por el hambre. A lo largo de la guerra y la ocupación alemana, las cosas no hicieron más que empeorar. Chicalito tuvo que presenciar todo tipo de horrores, entre ellos posiblemente la agresión sexual a su propia madre por parte de los soldados nazis. Si se necesita una historia del origen de un asesino en serie, esta cumple todos los requisitos. Chicalito se dedicaría a perpetrar ese mismo tipo de violencia por toda la Unión Soviética durante el resto de sus días, lo que hace el trauma. Al principio de su carrera como profesor, se vio obligado a renunciar a sus 2 primeros trabajos después de que empezaran a surgir denuncias de que había estado agrediendo a las alumnas. Crónicamente impotente, Chicalito siempre tuvo graves inseguridades sexuales que se convirtieron en una parte clave de sus motivaciones para asesinar. Normalmente intentaba agredir sexualmente a sus víctimas y cuando no lo conseguía, entraba en cólera asesina. Fue en 1970, otro incel más, otro cuento de un incel en este podcast. Fue en 1978 cuando hizo esto por primera vez. Otro abusador sexual terminó fusilado por el asesinato, lo que dejó a Chicalito libre para embarcarse en una extensa ola de crímenes que dejó docenas de muertos. No voy a hablar de cada asesinato uno por uno porque va a durar como 42 horas más este capítulo, porque no necesitas eso en tu vida ahora y francamente no hay tiempo suficiente. Por ahora, todo lo que necesitamos saber es que su brutalidad aumentaba con cada asesinato. Arrancaba a mordiscos pedazos de sus víctimas, les extirpaba los órganos y les quitaba los ojos en la creencia supersticiosa de que captarían su imagen en sus últimos momentos. No fue hasta 1990 que se puso en marcha una operación de vigilancia masiva para atraparlo y lo atraparon. Lo descubrieron intentando engatusar a unos niños para que lo siguieran y finalmente lo detuvieron el 20 de noviembre mientras intentaba atraer a posibles víctimas con un vaso de cerveza. Chicalito confesó todos los asesinatos relacionados con la operación, 56 en total, y proporcionó información privilegiada sobre la mayoría de ellos. Dijo a la policía que encontraba relajante el forcejeo y los gritos ahogados de sus víctimas, el equivalente en psicópata al canto de las ballenas, supongo. También admitió haberse comido partes de las víctimas en algunos casos, incluyendo sus lenguas y órganos reproductores. Al final, el carnicero de Rostov fue condenado con éxito por 52 de los asesinatos, con 9 revocados posteriormente por falta de pruebas. Aún así, un total de 43 fue más que suficiente para asegurar una sentencia de muerte, y con una pistola metida detrás de la oreja, fue ejecutado de un solo disparo el 14 de febrero de 1994. Súper lindo que le dieron ese plomazo el Día del Amor y la Amistad. Podríamos profundizar aún más en esta historia con un episodio completo, pero por Dios, sería uno bastante pesado. Y en estos casos es un cuento de una viejita contándote una cosa linda en la noche antes de dormir. Si crees que puedes soportar el horror, estoy dispuesto a arriesgar mi cordura para hacerlo, pero si no, no me quejo. Por ahora podemos seguir adelante, volviendo al caso de la abuela destripadora. La perturbada anciana tiene innegablemente algunos ecos de Chicalito en su modus operandi. El acto de cortar los órganos de las víctimas, por ejemplo, fue potencialmente tomado de su horripilante ídolo, al igual que el grado de desfiguración de los cadáveres de sus víctimas. Y el toque de canibalismo, por supuesto. Sin embargo, hay muchas diferencias entre ellos. Chicalito, por ejemplo, solo hacía intentos superficiales de ocultar los cadáveres de sus víctimas y sentía un placer maníaco al asesinarlas. Samsonova, por el contrario, se preocupaba de pasar desapercibida y cortaba los cuerpos de sus víctimas para que fuera extremadamente difícil reconstruirlos e identificarlos. Metódica la señora. Sin embargo, dada su fascinación, cabe preguntarse si cuando Samsonova hablaba de un loco en el piso de arriba que la obligaba a matar, estaba haciendo una referencia codificada a sus problemas de salud mental, que fue como yo lo entendí, o si significaba algo más literal para ella. No hay pruebas sólidas que demuestren hasta dónde llegaba su obsesión por el carnicero, pero dado su estado mental y su aparente interés en su historia, no creo que sea demasiado exagerado especular que él podría haber desempeñado al menos un pequeño papel en sus delirios psicóticos. Seguramente. Pobrecita igual. El alcance de sus crímenes. Como ya mencioné, Chicalito mató a más de 50 víctimas antes de su captura, pero ¿y Samsonova igualó alguna vez las atrocidades de su ídolo? Sin duda, ambos recibieron un tratamiento similar en los medios de comunicación. Mientras que al carnicero de la era soviética lo llamaban el vampiro malvado, a Samsonova la apodaban Baba Yaga, una criatura del bosque del antiguo folclore eslavo, la he escuchado por ahí, que tiene la forma de una anciana demacrada. En algunas versiones se dice que el monstruo engaña a la gente para que confíe en ella antes de matarla y comérsela. Y en uno de las expansiones de uno de los juegos de Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, ahí te enfrentas a Baba Yaga. Súper miedo además, súper horrible. A pesar de lo sensacionalista de un apodo como ese, tengo que admitir que no está del todo mal. Samsonova acostumbraba a ganarse la confianza de las personas que atacaba y en muchos casos lo hacía en su propio hogar.
Estoy seguro que ya adivinaste quiénes fueron algunas de sus víctimas. Lo sabemos desde que empezó el episodio, Callum. Una nota en su diario en 2003 reveló que había asesinado a uno de sus primeros inquilinos, cuyo torso y extremidades, hasta entonces no identificados, habían sido encontrados con las páginas de un libro de ocultismo encima. Los restos se pudieron identificar porque Samsonov había escrito acerca de un distintivo tatuaje que el inquilino tenía en el hombro en notas anteriores en su diario. Era Sergei Potanin, su segundo huésped conocido. Lo había envenenado con nitrazepam. Sergei, claro que hablamos de Sergei. Los que tengan buena memoria recordarán que no era el primer hombre que desaparecía repentinamente de la vida de Samsonova. Primero, su marido, que desapareció en el 2000, y aunque el diario no reveló a ciencia cierta su destino, se sospecha que tuvo un final similar al de Sergei, claramente. Claro que sí, como no cabe duda. Después vino Vladimir, el primer inquilino. Cuando la policía fue a buscarlo, se llevó una agradable sorpresa. Apareció sano y salvo y ayudó a la policía en su investigación. ¡Ajá! ¡La huevona, Vladimir! Les dijo que él y Samsonov habían tenido una relación personal durante el verano y el otoño, pero que él había decidido terminarla. Ese fue el tema de la discusión que les mencioné antes, y poco después fue ingresado en el hospital con síntomas de envenenamiento, por lo que decidió alejarse lo más posible de su casera. ¿Por qué no dijo nada usted? A juzgar por el diario, Vlad no fue el único con ese nombre que se alojó en casa de la abuela destripadora, y el otro no tuvo tanta suerte. Una de las notas dice: maté a mi inquilino Volodya, diminutivo de Vladimir. Lo corté en pedazos en el baño con un cuchillo. Metí los pedazos de su cuerpo en bolsas de plástico y los tiré en diferentes lugares del distrito de Frunzensky. Y sería una señora como ordenada, así que guardaba todos los pedacitos en bolsitas Ziploc, del mismo tamaño, así ordenadito. Si nos guiamos por el diario, muchos de los que se hospedaron en casa de Baba Yaga a lo largo de los años corrieron la misma suerte que Vlad el segundo. Algunos creen que atrajo a sus víctimas masculinas utilizando su sexualidad, seduciendo hombres jóvenes para que fueran a vivir con ella antes de acabar con sus vidas. Claro, sabemos que estuvo así décadas en esto. Su vecina Krivenko respalda esta versión. Dijo que la anciana asesina había sido una mujer atractiva en su época y que a menudo se sentaba en la ventana de su apartamento en topless, exhibiéndose de espaldas a la calle. Señaló cómo los hombres iban y venían del apartamento después de unas pocas semanas o meses. Ya nadie pensaba realmente en eso. Por ejemplo, un hombre llamado Alexander Barishev vivió ahí solo una semana antes de desaparecer sin dejar rastro. Samsonova confesó haberlo matado poco después de su arresto, pero se retractó rápidamente. Dijo a los oficiales: solo estaba bromeando. Jaja, Tamara, muy graciosa, señorita. No solo sus vecinos declararon en su contra. Una de sus antiguas compañeras de clase, llamada Ana Batalina, dijo a la policía que Samsonova se había jactado una vez de haber matado también a su suegra. Nunca lo denunció por miedo a la mujer, que una vez la amenazó con descuartizarla y darla de comer a los perros. O sea, yo sé que es mucha información, muchos rumores, muchos ángulos diferentes. ¿Qué tal ahora unas estadísticas reales y concretas entonces? Excelente. Bueno, en total, basado en el diario y el testimonio de los testigos, Samsonova estaba bajo sospecha de al menos 11 asesinatos. Si incluimos otros casos no resueltos en los que se esparcieron partes de cuerpos por San Petersburgo, con el mismo estilo, el número podría acercarse a 21. 10 más sin resolver, o que no fueron confirmados que fueron realizados por ella. En la mayoría de los casos se cree que usó la misma metodología sádica: inmovilizar a sus víctimas con drogas antes de descuartizarlas vivas. Difícil pensar en una manera de morir peor que esa, en mi opinión. Oye, sí, de verdad. Cabe señalar que solo una parte de estas muertes contaba con pruebas suficientes como para presentar cargos oficiales, y ninguna de ellas ha sido probada en los tribunales hasta el momento. Y a menos que algún día se considere que la responsable está en condiciones de ser juzgada, probablemente nunca serán probados. ¿Dónde está ahora? Por ahora, Samsonova está disfrutando de su retiro en un psiquiátrico. Después de pedir alegremente que la castigaran por sus crímenes, fue llevada a una evaluación psiquiátrica ordenada por el tribunal. El 26 de noviembre de 2015 se concluyó que debía ser recluida en el hospital psiquiátrico de Kazán mientras se realizaba la investigación. Allí se diagnosticó oficialmente su esquizofrenia paranoide. Este edificio de la época soviética era uno de los centros favoritos de Lavrenti Beria, el despiadado jefe de policía del régimen de Joseph Stalin. Los designados como enemigos del Estado podían ser confinados en este recinto fuertemente vigilado en condiciones miserables. Espero que al menos hayan redecorado un poco desde sus días de Gulag, pero en cualquier caso estoy seguro que no es el lugar más agradable para hospedarse. Samsonova solo iba a permanecer allí hasta que las autoridades estuvieran preparadas para llevarla a juicio en San Petersburgo. Sin embargo, en 2017, por consejo de sus psiquiatras, el juez la condenó a cadena perpetua en la institución de alta seguridad. Porque sí, ya que tanto. Ya es una vieja. Y tiene como estos temas serios de esquizofrenia paranoide. ¿Ya qué vas a hacer? La vas a meter en una cárcel, no la vas a meter en una cárcel, la metes en esta cuestión, la dejas ahí. Que no salga de ahí.
y que la cuiden. O sea, ¿qué más vas a hacer? No sé, difícil porque ¿cómo piensas en hacer pagar a una persona que sufre de estos problemas mentales tan serios? Pero bueno, la verdad es que actuó igual con saña, picando gente por décadas y también como para aprovecharse de toda la situación. Horror, qué horror todo. Si se celebrara un juicio, gran parte de los argumentos de la fiscalía se basarían en el testimonio de una persona claramente muy inestable y muchos registros escritos de asesinatos sin cuerpos que coincidieran. Interesante. En su lugar se determinó que el mejor desenlace para todos era confinar a Baba Yaga entre esos muros de por vida. Total. Así que es probable que nunca se celebre un juicio completo por los 2 asesinatos confirmados, Valentina y Sergei, aunque eso no significa que la policía haya dado por cerrado el caso. Con Samsonova a punto de cumplir 74 años y con muchos asesinatos potencialmente relacionados con ella, es probable que se sigan descubriendo piezas de su legado de terror mucho después de su muerte. En cuanto a la propia anciana mortal, cree que está justo donde debe estar. Ella misma ha dicho: no tengo otro lugar donde vivir, soy una persona muy mayor y he decidido dejar ir el tema deliberadamente. Lo he pensado 77 veces y he decidido que debo estar en la cárcel. Moriré ahí y el Estado probablemente me enterrará. Una percepción realista, sin duda. Conclusión. Teniendo en cuenta lo que ya sabemos, es probable que queden muchas revelaciones por conocer en el caso de Tamara Samsonova. Esta mujer no tuvo reparos en desmembrar a personas vivas, arrojar partes de cadáveres en lugares públicos e incluso probablemente consumió parte de los órganos de sus víctimas en su caldito ahí de pulmón con cabeza. Su caso es tan extraño que parece hecho a medida para los titulares de los tabloides. Abuelita amante de la magia negra asesinó y se comió el cerebro de su compañero de bingo. Pero detrás de todo ese sensacionalismo mediático está la historia de una persona gravemente perturbada. Corresponde a personas mucho más expertas que yo entender qué es lo que lo llevó a cometer esa serie de asesinatos tan terribles. Y eso es lo que yo siempre me pregunto con todos estos casos, y especialmente con los casos de asesinos en serie que lo hacen con tanta saña, que matan a sus víctimas con toda esa metodología y con todo ese horror. ¿Qué es lo que los lleva a cometer esta locura una y otra vez sin parar? A arrepentirse en algunos casos y volver, y arrepentirse y volver. Es muy difícil entender esto. Creo que es incomprensible incluso para cualquier tipo de ciencia o cualquier tipo de disciplina o de cuestión que estudie el comportamiento de los asesinos en serie o de las personas como la amiga aquí, Baba Yaga. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que realmente lleva a las personas a hacer esto? Qué cosa tan triste. Lo único que podemos hacer los demás es mirar con horror y recordar que hay asesinos de todas las formas, tamaños y edades. Así que la próxima vez que la señora Doris te invita a tomar un café, corre por tu vida. Apéndices sangrientos. Apéndice 1. La noche del festival pagano eslavo Iván Kupala, una vecina de Samsonova, vio pentagramas y una extraña escritura dibujada en la pared trasera de su edificio. Pensó que se trataba de una broma de niños, pero en retrospectiva se dio cuenta de que podría haber sido la residente ocultista. Aún así, no te dejes llevar y recuerda el verdadero origen de este caso, la esquizofrenia, no Satanás. Gracias. Apéndice 2. Si Samsonova se inspiró realmente en el carnicero de Rostov, no sería la primera. Básicamente es el símbolo de los psicópatas eslavos, nombrado como una inspiración por el psicópata del ajedrez de Moscú, un ex policía en Siberia que mató a docenas de personas, un caníbal simpatizante de los nazis en Belinsky, y la bestia, otro ex policía que puede que haya asesinado a más de 200 mujeres en Ucrania. Ese es un hueco de Wikipedia en el que no quieres entrar. Yo entro en unos huecos de Wikipedia nocturnos increíbles y loquísimos. Apéndice 3. La sierra que Samsonova usó para descuartizar los cuerpos de sus víctimas fue prestada por su vecina Marina Krivenko. Dudo que esté deseando recuperarla pronto, pero recuerda, si tu vecino alguna vez te pide prestar alguna herramienta, asegúrate de limpiar tus huellas antes de dársela. Total. Verificación de los hechos. Este es otro caso en el que las fechas están confusas en muchos de los artículos en inglés. Muchos dicen que el marido desapareció en 2005, pero por lo que pude entender se trata de una interpretación errónea de los artículos en ruso que dicen hace más de 10 años y luego especifican año 2000. Los nombres de las víctimas también se confunden en muchos artículos. Las fuentes rusas indican que Vladimir, el primer inquilino, sobrevivió y fue a declarar. Su diario sí menciona a un Vladimir al que mató, pero no puede ser el mismo. Los tabloides mezclaron a las dos personas y las confundieron con Sergei. Se acabó la confianza con las viejitas en la calle. Se acabó que las viejitas se me acerquen para pedirme una dirección, para preguntarme la hora, señoras. Se todas. Porque yo no me voy a acercar más a una viejita por ahí. No voy a hacer que esto me engatuse para ir a su casa a tomar tecito y
Con eso me despido. Muchas gracias a todos por escuchar esta locura de cuento de la vieja satánica, loca, esquizofrénica. No, pobrecita, de verdad, qué cosa tan fea. De verdad, el tema de la salud mental en las personas en general y también las consecuencias que esto trae a las personas mayores. Uy, es un tema que me pone muy triste. Y imagínate estos niveles de consecuencias y este nivel de esquizofrenia como para poder llegar a cometer estos actos. Con esta cantidad de esfuerzo, además, señora. Por favor. Ojalá no haya sido que se tomó muy en serio el tema del ocultismo y del otro loco, pero bueno, parece que sí. Me despido entonces con esta historia horrorosísima. Gracias por descubrir esta historia conmigo. Terrible cuento. No olvides darle like a este video. Aprovecha este momento para comentar qué te pareció. Suscríbete al canal en YouTube o síguenos en podcast también, en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y todos lados de los podcasts. Síguenos por ahí. También nos pueden seguir en Instagram, @casualcriminalist_es y el mismo username en TikTok. Que ahí yo no salgo bailando, pero ponemos resúmenes y pedacitos de los episodios. Muchas gracias nuevamente por ver nuestro podcast y alimenten al algoritmo. Compartan, denle like, suscríbete, comenta, todo. Eso nos ayuda a crecer un poquito más. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.